El plan de Dios. Dios comenzó con un pueblo de Israel, lo eligió a Abraham, y de Abraham iba a sacar ese pueblo, y el plan principal de Dios era que a través de ese pueblo anuncie las virtudes de Dios, y a través de ese pueblo después añadía a otras personas para que le crean. Pero ese pueblo fue idólatra, se contaminó con los ídolos, no fue obediente, por lo cual Dios dice, en una parábola Jesús les dijo, hablando del labrador y los dueños de la viña, en realidad no eran ellos los dueños, sino eran los labradores, los que estaban encargados de la viña, y Dios le dice que Él mandaba a buscar el fruto y los labradores se adueñaron de la viña. Y se les mandó un profeta, dice, a unos apedrearon, a otros echaron, a otros mataron, dice, y les volvió a enviar, y dijo Dios, les enviaré a mi hijo, quizá de él tengan respeto, quizá de él lo escuchen. Pero dice que los labradores dijeron, este es el heredero, venid, matémosle y adueñémonos de la viña. Y el Señor le preguntó en la parábola a los dueños de la viña, en realidad los que estaban encargados de la viña, que eran los fariseos, los sacerdotes en ese tiempo, y les dijo, ¿qué piensan que hará el dueño de la viña? Y dice, a los malos destruirá sin misericordia, dice. Y dice, así está escrito, dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo aquel que cayere sobre esa piedra será quebrantado, mas sobre quien caiga esa piedra les desmenuzará. Estaba hablando de los religiosos, que esa piedra iba a caer sobre toda religión, sobre todo lo que el hombre edificó, porque ellos empezaron bien con Dios, pero después se apartaron. Y eso es lo que Dios no quiere que suceda en la iglesia. Cristo vino a fundar una iglesia, Cristo vino a edificar una iglesia, pero Dios le va a pedir cuentas a los encargados que Él puso de encargados para administrar la iglesia, que no se lo crean ellos que son los dueños, sino que Él es el dueño. Él es la piedra angular, por eso dice, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Pero ¿cómo es el plan de Dios? Es más profundo. Esto viene desde el Génesis. En Génesis, cuando el hombre pecó, ya Dios, a la vez que estaba juzgando cada uno, también ya profetizó a la serpiente, le dijo, que es el diablo, le dijo, vendrá uno que es la simiente de la mujer. O sea, él dijo que es la mujer porque Cristo nació, un milagro del Espíritu de Dios viviente, reposó sobre la Virgen María. Cristo no tiene, o sea, la parte del hombre dada por un hombre natural, sino por Dios. Y dice, vendrá uno que le pisará la cabeza a la serpiente. Esta serpiente le va a herir en el talón, pero le va a pisar la cabeza. Y ya estaba profetizado que iba a venir el Mesías, ya desde el Génesis. Dios ya profetizó entre medio, ya Dios ya estaba declarando la salvación para la humanidad. A través del pecado entró la muerte, empezó a manifestarse cantidad de cosas que primero se manifestaron porque el origen de la iniquidad está en Satanás. El diablo fue el que pecó en el cielo porque se enalteció su corazón y vio todo lo que él tenía, todos los negocios, dice, por la multitud de tus negocios, de las cosas que recibiste, se enalteció tu corazón. Y dice que al enaltecerse el corazón, el diablo cayó en pecado. Y dice, concibió la iniquidad, la maldad. Él dijo, subiré a lo alto y seré semejante al Altísimo. A través de eso él manipuló la tercera parte de los ángeles, los hirió. Y hubo una gran guerra en el cielo. Dice, Miguel y sus ángeles peleaban contra Satanás y sus ángeles. En ese momento era Lucifer.
Dice, pero no pudieron prevalecer contra eso y fue lanzado fuera el diablo del cielo. ¿Y a dónde cayó? Cayó a la tierra. Igual que sus demonios. Por eso cuando Jesús se manifestó, los demonios saben quién era Jesús. Pero Jesús no quería que ellos lo descubran. Entonces cuando Jesús echaba fuera un demonio, el demonio le decía, has venido antes de tiempo para atormentarnos. Ellos ya saben que están perdidos. Ya saben, dice que los demonios creen y tiemblan. Cuando Jesús se manifestaba, le decía, has venido antes de tiempo para atormentarnos. Dice, yo te conozco quién eres, tú eres el Santo de Dios. Tú eres el Mesías. Y él lo reprendía para que callase. Ese diablo es el que genera, también inspira y genera, o sea, él es el que inspira la violencia y la muerte del mundo. Las codicias las infla él, las lujurias, las maldades, las muertes. Ahí donde hay la violencia, ahí está el diablo. Ahí donde hay una mente torcida, ahí está influenciando Satanás. Ahí donde hay perversión, ahí está el diablo. Ahí donde hay maldad y división, ahí está operando algún demonio. Pero eso no nos quita de culpa a nosotros los seres humanos. Porque así como Dios no quiebra nuestra libre decisión, lo que se le llama el libre albedrío, también el diablo no lo puede hacer. El diablo nos muestra las cosas, nos seduce, pero nosotros somos los que tomamos la decisión de ir a hacer lo malo. Amén. En el hombre, en la mujer, en el cristiano, nosotros sabemos que cuando hemos nacido de nuevo, adentro nuestro muchas veces hay dos naturalezas. Por eso muchas veces somos juzgados por el hombre, porque caemos también en cosas malas. Porque el hombre está peleando, estamos peleando, dice, hay dos naturalezas, está la que Dios sembró y la que viene de Adán. Entonces Dios dice que la solución a eso es que tenemos que dar muerte. Muchas veces es como esos dibujitos que estaba el angelito y el demonio, y uno le decía hace esto y el otro decía hace lo otro, y el que decide es la persona. Y a veces así funciona en nuestro interior. Somos tentados a enojarnos, a tener ira, a pelear, y el Espíritu Santo nos dice a nuestro espíritu, soportar, perdonar, bendecir, huir del pecado, huir. Dios nos enseña que tengamos un cambio, que no seamos iguales a cómo es el mundo. Amén. Amén. El pecado entró y con el pecado entró la muerte. Nosotros tuvimos que hacer ataúdes. ¿Está escuchando? Tuvimos que hacer ataúdes, no Dios. Dios no mandó los ataúdes. Nosotros tuvimos que hacer los ataúdes. Aleluya. ¿Por qué tuvimos que hacer los ataúdes? Porque la muerte entró. Dios no creó ataúdes, Dios lo que creó era bueno. Dios creó al hombre sin pecado. Dios creó todas las cosas, dijo la Biblia, que cuando Dios creó dijo que era bueno en gran manera. Pero dice la palabra que el enemigo sedujo a Eva y Eva le dio al marido, y el que tenía más responsabilidad era el marido, porque el marido había escuchado claramente de Dios que eso no tenía que hacerlo. Y él desobedeció también. Entró la muerte, entró el pecado, entró la maldición en la tierra. Por eso la tierra a veces está maldita, por eso nos esforzamos tanto, nos cuesta, hermano. Por eso hay corrupción. ¿De dónde es el origen del pecado y la corrupción? Jesús dijo, no hay nada que venga de afuera del hombre que lo pueda contaminar. Lo que sale del hombre, esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los hurtos, los homicidios, los robos, las violencias, las maldades. Todo esto sale del corazón. ¿Y cómo contamina? Con lo que uno habla, transmite. Y uno se corrompe. Escucha, una persona que dentro de todo era bastante sana se puede corromper. ¿Cómo se puede corromper? Porque está rodeada de gente que
le está todo el tiempo hablando mal, cosas malas, perversiones. Hay gente que era sana sexualmente, pero ahora son pervertidos. ¿Por qué? Porque todo el tiempo están mirando esa ola de perversión que viene por internet, por las televisiones, por todo. En la novela ahora son semi-pornografía las novelas. Semi, podemos decir. Todo está, el enemigo está influenciando ser el libertinaje. El libertinaje trae ruina. La maldad, la corrupción, todo trae ruina a la sociedad. El ser permisivo. Escuchen, si nosotros le dejamos a nuestros hijos hacer lo que quieren, ellos van a sufrir también. ¿Están entendiendo? Van a sufrir, ¿por qué? Porque nosotros lo dejamos, porque nosotros hicimos lo que quisimos, somos permisivos. Si uno deja a los jovencitos todo el tiempo irse de parranda a corta edad y estar mucho en la calle, ellos son influenciados por la gente de la calle. Hermanos, la Biblia enseña claramente que si el diablo contaminó a Adán y a Eva, también nos puede contaminar con otra gente. Pero a Dios no nos dice que nos alejemos de la gente, sino que estemos con la gente, pero para darles la palabra, para darles la bendición, para enseñarles, ¿no? Entonces, para entender el plan de Dios, tenemos que entender la decadencia que hay en la humanidad. La maldad, hermano, hemos visto videos por internet, que algunos deben ser reales, yo pienso que la mayoría. Hermano, gente maltratando a un niño, atando a un niño a un poste y pegándole. Madres pegándole, tirándole agua fría a un niño y atándolo, lastimándolo. Gente que salió en las noticias que abandonó a sus hijos. Bebés que un bebé estaba enterrado, hermano, lo enterraron vivo. Miren si no hay maldad en la tierra. Gente que abusa, viola y mata. Porque la perversión lo dominó tanto y la tentación lo dominó tanto que fue y por la fuerza quiso tener lo que no tenía por la mano. ¿Qué lleva al hombre a hacer tales aberraciones? La perversión que hay en el mundo. La maldad son cadenas. Hay muchas personas que fueron abusadas y después ellos terminaron también permitiendo su vida. Hay demonios que se pasan también por la vía sexual. Porque Dios lo que dijo que no lo hagamos es para cuidarnos, no para hacernos daño. Cuando usted le da un mandato a su hijo en su casa, es para cuidarlo. Si usted le dice no toques ese enchufe, si usted le dice no juegues con esa máquina, es porque usted lo está cuidando. Y así Dios. Pero la Biblia enseña claramente que para poder llegar a empezar a aprender a obedecer a Dios y a tener un cambio de adentro hacia afuera, necesitamos nacer de nuevo. Porque dice que a través de la carne no podemos agradar a Dios ni obedecerlo. Dice la carne no puede sujetarse a la ley de Dios. No puede. No puede, por más que quiera. Quiero hacer lo bueno, pero no puedo. Me lleva cautivo. Necesito algo sobrenatural. Necesito nacer de nuevo y necesito la presencia de Dios en mí todos los días para vencer a la carne y darle muerte. Es imposible para el hombre natural obedecer a Dios. Aleluya. Por eso hay mucha religión. La religión, ¿qué hace? La religión hace que por obras externas uno quiere llegar a Dios, pero nunca llega. No tiene algo vivo, tiene algo externo. Y se gloria en él mismo. Eso es lo que hacían los fariseos. Los fariseos se gloriaban, decían: nosotros ayunamos, nosotros diezmamos, nosotros somos buenas personas. Pero Dios dijo: ustedes están llenos de huesos de muertos. Ustedes de adentro Dios quiere el cambio. Dios dice: límpialo de adentro y lo de afuera será limpio. ¿Cómo podemos limpiarlo de adentro? Ahí está el plan de Dios. Ahí está el plan de Dios. En Ezequiel Dios dice:
Les daré un corazón nuevo y un espíritu recto, y si escribiré mi palabra en su corazón y haré que anden en mi camino. O sea, es la obra de Dios. Solamente Dios lo puede hacer. Necesitamos nacer de nuevo. El Señor le dijo a Nicodemo, que era uno de los principales de los judíos, y él vino de noche porque tenía miedo que lo expulsen de la sinagoga. Y le habló a Jesús y le dijo: sabemos que tú vienes de Dios, porque nadie que no venga de Dios puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y Jesús le dijo: si no naces de nuevo, no puedes ver ni entrar en el reino de Dios. Gloria al Rey. Entonces le preguntó: ¿cómo puedo entrar dentro del vientre de mi madre y nacer? Jesús le dijo: lo que es nacido de la carne, la carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles si te digo estas cosas. Nadie subió al cielo sino el Hijo del Hombre que está en el cielo. Él es el que trae esa salvación. Tiene que nacer de agua y del Espíritu. El agua representa la palabra y el Espíritu es el que le da vida a la palabra. Cuando la creemos y nos arrepentimos de corazón, viene el Espíritu Santo y nos regenera en nuestro interior. Aleluya. Ya no somos lo mismo, por más que queramos ir al mundo, hay algo que nos detiene. Cuando uno un cristiano cae en pecado, se siente el más miserable de todos. Antes pecábamos nada, ni la conciencia, nada, no teníamos ni remordimiento, porque la conciencia ya estaba sucia. En el hombre natural, cuando nace, tiene una conciencia bastante limpia podemos decir. Pero cuando va creciendo y va pecando, la conciencia se va ensuciando hasta que ya no lo molesta. ¿Entiende? La primera vez que usted hizo algo malo, algo le molestó. Lo hizo de vuelta, ya le molestó un poco menos. Lo hizo de vuelta, ya le molestó un poco menos, y hasta que ya no lo molestó. Porque la conciencia que Dios colocó en cada ser humano, nacido de nuevo o no nacido de nuevo, lo amonesta. Hay gente que obedece su conciencia y hay gente que no. Pero en el creyente también puede pasar lo mismo. Se puede cauterizar la conciencia y uno ya se le hace costumbre a hacer lo mismo daño que hacía antes. Amén. Entonces estamos en un proceso de santificación. No somos perfectos, pero Dios nos quiere llevar al cambio cada día. Si antes mentíamos, ya no mentimos. Si antes robábamos, ya no robábamos. Si antes hacíamos tales cosas, ya no lo hacíamos. Si éramos fornicarios, dejamos la fornicación. Si éramos adúlteros, dejamos el adulterio. Si éramos todo eso, si gritábamos, ya empezamos a dejar de gritar. Nos cuesta eso, ¿no? Si éramos iracundos, vamos a dejar la ira. Es una santificación. Santificación. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Vamos a leer ahí porque ahí habla de la gloria de Dios y de la santidad de Dios. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Escucha, hermano, Dios habita en la eternidad. Decí conmigo: Dios habita en la eternidad. Vi yo al Señor, dice. Fue un año malo para este profeta porque el rey Usías era un rey que caminaba con Dios. Y fue un año de dolor, dice. En el año Dios le mostró su gloria, Dios le mostró, porque yo me imagino el profeta dice: este rey honraba a Dios y era de bendición, pero ahora murió. ¿Qué va a pasar? Porque siempre la mayoría de los reyes que ascendían eran reyes que no honraban a Dios. Eran muy pocos los que honraban a Dios. Entonces era un tiempo malo para el profeta. El profeta dice: ahora vamos a tener que bancarnos juicios y cantidades de calamidades, porque es muy probable que el rey que siga no va a ser uno que honra a Dios. Pero el rey Usías, al ser obediente, al seguir a Dios, fue un rey que trajo paz a la nación, trajo victoria. Sentado en un trono alto y sublime, sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Miren, en la presencia de Dios hasta los ángeles se tenían que cubrir el rostro. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Aleluya.
Y los oficiales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Eso representa la gloria de Dios. Gloria al Rey. Entonces dije, ¡ay de mí! Ahí viene la convicción de pecado. ¡Ay de mí! Cuando Dios se manifiesta realmente en una persona, la persona por primera vez se arrepiente porque dice, ¡ay de mí! Estoy perdido, soy pecador. Hermanos, si hay alguien que diga, yo tengo muy buenas obras, yo ayudo al pobre, no maté a nadie, estás perdido todavía. Gloria. Hermano, hasta el más pecador, si se arrepiente, es salvo. Y hay gente que le cuesta porque cree que es buena. Santo. Por eso no llegan a Dios. Pero cuando se manifiesta la presencia de Dios y sentimos esa convicción de pecado, ya hermano, se nos acabó eso de creer que éramos buenos. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, mire, el pecado de la palabra, del hablar mal, del hablar con maldad de otros, del aborrecer y de maldecir. Hay gente que vive maldiciendo a los demás. Ojalá que se muera, ojalá que choque, ojalá que le pase algo. No se merecen nada, que se mueran. Gente que maldice continuamente. Este dijo, ay de mí, que soy hombre de labios inmundos, y habito en medio del pueblo que tiene labios inmundos. Han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Gloria al Rey. Aleluya. Pero apenas vino la convicción de pecado, esto es tipo de lo que hace el Señor con nosotros. Ahí Él escucha la voz de Dios. Y volvió hacia mí, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar por unas tenazas. ¿Sabe que dice que Jesús pisa el largar del vino del furor de la ira de Dios? Esos carbones encendidos representan también el sacrificio de Cristo. Santo. Toda la ira de Dios por el pecado cayó sobre Él, para que los que le creen no sean condenados. Gloria al Rey. Y dice, tomó un carbón del altar, encendido con una tenaza, dice, lo trajo el ángel en el 7, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí, que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor. Una vez que fue limpio, oyó la voz del Señor. ¿Cuántos quieren oír la voz de Dios? Necesitamos limpiarnos. Necesitamos confesar toda maldad, todo pecado, apartarnos del mal. Ahí vamos a ser más sensibles a la voz de Dios. Dice, después de eso oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? O sea, Dios está preocupado. Dios estaba tratando, diseñando un plan para la humanidad. Y en este caso lo convocó al profeta Isaías, que fue el que más anunció la venida del Mesías. En Isaías 53 habla de ese siervo del Señor, que Dios iba a cargar en él el pecado, lo decía como siervo. Y dice, ¿quién creerá en nuestro anuncio? Hablaba de que a través del anuncio del Evangelio la gente iba a creer o no creer, dice en ese anuncio, y si iba a recibir la salvación o no. Y habla de ese siervo que iba a resucitar, que iba a cargar el pecado y la iniquidad del hombre. Y dice, después dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Santo. Cuando uno recibe el perdón de Dios, Dios agarra ese corazón y lo está dispuesto. Heme aquí, envíame a mí, Señor. No me puedo quedar, si se me manifestó la gracia, la salvación, no me puedo guardarla para mí sola, la tengo que compartir. Dios estaba preocupado por ese pueblo que está perdido. Dios estaba preocupado por la humanidad. Entonces, heme aquí, envíame a mí. Eso también lo dijo Jesús. Estaban diseñando el plan de salvación. Y vamos a ir a 1 Corintios para que usted sepa el plan principal de la salvación. ¿Cómo fue? Y cómo se mueve Dios en la actualidad. Y cómo Dios está trabajando hace más de 2000 años ya en la salvación de muchos que ya han muerto y están con el Señor,
y en otros que estamos vivos y corremos riesgo todavía de perdernos. Porque dice que esté firme, mire que no caiga. Gloria al Rey. Mire que no caiga. Hay que cuidar la salvación con temor y temblor. Santo. Y dice, el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Hermano, mayor que los milagros, mayor que la palabra, mayor que lo que nosotros necesitamos en este mundo, ya sea casa, trabajo, familia, es nuestra alma. Podemos ganar el mundo entero, pero podemos perder nuestra alma. Aleluya. El Señor dijo, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo Santo. y perdiere su alma? ¿O qué Gloria. recompensa dar el hombre por su alma? ¿Sabe quién es el que trajo el pago para comprar nuestra salvación? Se Gloria llama al Rey. Jesús. Y lo Aleluya. hizo con un dolor indescriptible. Santo. Dios conoce tu dolor. Gloria. Dios conoce tu sufrimiento. Dios sabe tu tribulación. Aleluya. Dios sabe tu aflicción. Él sabe lo que es sufrir. Santo. Y Él no merecía sufrir como nosotros. Gloria al Rey. Esa cruz la merecíamos nosotros, no Él. Ese menosprecio lo merecemos nosotros, no Él. Toda la ira que cayó por el pecado cayó sobre Jesús y no sobre nosotros. Santo. ¿Cuánta gratitud tendremos que tener? Gloria. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Esto no es para gente que se queda, para que gente que cualquier cosita lo mueve. Esto es para el que persevera, hermano. Si nos ponemos a fijar las fallas de todo, no habría ninguno acá en la iglesia, ni yo estaría. Santo. Nadie estaríamos. Gloria. Pero a Dios le agradó unirnos a través de la fe y del amor. El amor cubre multitud de faltas. El amor levanta al caído, el amor ayuda, el amor une. Gloria. Hermanos, si fuera por Dios, entonces, si nosotros nos ponemos a mirar las cosas que nosotros hemos hecho mal, de vuelta tenemos perdido. Santo. Pero Dios tiene una grande misericordia, y esa misericordia que tuve contigo, dale a los demás. Mientras vas creciendo, mientras vas bendiciendo, levanta al caído, ama a tu hermano, levántalo, no lo juzgues, no lo condenes, perdónalo si se equivocó contra ti. Gloria. Porque eso nos aleja de Dios. Estamos en un proceso de santificación. ¿Y qué quiere decir eso? Que todavía no somos como Cristo. Si fuéramos como Cristo, estaríamos en el cielo. Gloria. ¿Está escuchando? Aleluya. A veces la lengua se le dispara a alguno. Santo. A veces los pies corren para un lado que no tienen que correr. Aleluya. Las manos hacen cosas que no tienen que hacer. Gloria. Pero Dios nos está santificando. Santo. Mientras más nos sometemos a su voluntad, más rápido vamos a cambiar. Gloria. Mientras más tratamos con las cosas malas que están en nosotros, más vamos a hacer luz a otros. Santo. Tenemos que sacar la mirada de los demás, de juzgar a los demás y mirarnos a nosotros mismos. Ahí vamos a tener un cambio más grande. Aleluya. ¿Está escuchando? Santo. Isaías se puso, mire, ponerse en la presencia de Dios es verse en un espejo tu interior. Lo que yo no conozco, aún lo que yo no conozco, Dios me lo muestra. Cuando entramos en la presencia de Dios muchas veces viene un quebranto, viene un arrepentimiento. Gloria. Cuando la palabra nos desnuda, hermano, nos desnuda. Si somos orgullosos todavía, si somos vanagloriosos, si somos egoístas, si somos envidiosos, Santo. hermano, la palabra de Dios nos desnuda. Gloria. Dios quiere hacerle bien a toda la humanidad. Amén. Pero a veces hay muchos que están enfocados en codiciar lo que tiene el vecino. Gloria al Rey. Por eso se amargan. Aleluya. Por eso Dios dijo en uno de los mandamientos, no codiciarás ni la mujer de tu prójimo, ni la casa de tu prójimo, ni el perro de tu prójimo. En ese dice la bestia, el perro, los animalitos de tu prójimo. Santo. Nada que sea de tu prójimo codiciarás. Gloria. Dios dice que Él tiene cosas buenas para darnos a los que le creen y a los que le temen. Aleluya. Dice, por lo cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. La salvación depende de que retengamos la palabra y la practiquemos. Retengamos la presencia, retengamos al Espíritu. ¿Sabe que el Espíritu es un sello también?
¿Sabe cuál es el sello que dice la Biblia? Dios dice que sella a los que van a ser salvos. Les da el Espíritu Santo. Gloria. El que no tiene el Espíritu Santo no es de Él, dice la palabra. O sea, todavía no es de Dios si no tiene el Espíritu Santo. Cuando la persona se entrega, se arrepiente, Dios le da el Espíritu Santo para que le guíe a toda verdad. Ahí no hay religión, ahí no hay nada, ahí lo único que hay es gracia de Dios y el Espíritu Santo que te va a guiar. Amén. Gloria. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Ya estaba anunciado que iba a morir por el pecado, iba a llevar el pecado, conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Ya estaba anunciado, hermano, ya estaba anunciado. Usted no puede ver esos estudios que hacen, que aún suben en YouTube, o esas cosas que la gente investiga, que dice que la Biblia no es confiable. ¿Cómo la Biblia no es confiable si todo lo que viene profetizando Dios hace más de 2000 años, antes de Cristo, ya estaba anunciado Cristo? Y ya estaba anunciado lo que iba a pasar en Israel, ya estaba anunciado que hasta cuando Jesús dijo que el templo no iba a quedar piedra sobre piedra, y así sucedió. Los milagros y lo que usted experimenta hoy en día ya estaba anunciado. Que dice: derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán y soñarán sueños, y verán visiones. Y ustedes mismos, muchos de ustedes lo han experimentado. Y que la palabra iba a ser predicada. Eso lo anunció Jesús. Y los rumores de guerra, y las guerras, las naciones, la corrupción, la maldad que iba a aumentar, el ocultismo que iba a aumentar, la mujer que iba a salir de la condición en que estaba, que siempre estaba sometida al hombre y estaba sometida al machismo. Ahora la mujer trabaja, ahora la mujer es empresaria. En algunos países todavía ni siquiera puede alzar la mirada sin que el hombre le diga. ¿Está escuchando? Así que mujer, no se sé por ser argentino.